Y estamos con alguien que nos va a hablar de un tema absolutamente decisivo en esta era, como es la inteligencia artificial. Freddy Vivas, un emprendedor, tecnólogo especializado en inteligencia artificial, autor de Invisible, un libro muy interesante del cual vamos a hablar ahora, publicado el año pasado, de cómo piensan las máquinas, publicado hace unos 3 años. Estudió ingeniería en sistemas informáticos, estudios de posgrado sobre inteligencia artificial, machine learning, big data, junto a los más renombrados científicos y emprendedores en la Singularity University, en la sede de la NASA en Silicon Valley. Fundó Rocking Data, una startup pionera y referente en América Latina, y vamos a cortar el currículum ahí porque queremos hablar con Freddy. ¿Cómo te va, Freddy? Acá estoy. El currículum lo pueden buscar en LinkedIn si quieren, así que acá estamos. ¿Puedo empezar yo con una pregunta? Pero iba a empezar yo, pero seguramente me vas a jorobar mi pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué te voy a privar de eso? Dale. No, porque hay algo que me preocupa. Yo estoy mirando un lado a otro, arriba, abajo, y no veo la inteligencia artificial. Y Freddy nos dice justamente que es invisible. Y acaba de publicar un libro que ya estamos recomendando, cosa que hacemos habitualmente con libros buenísimos como este, que está editado por Penguin Random House y que hace esa mezcla maravillosa entre la inteligencia artificial y la ficción. Contanos un poco. Sí, bueno, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Primero, gracias por invitarme. Me gusta mucho la ciencia ficción, para mí fue decisivo en mi adolescencia, mi juventud, entrar a la ciencia ficción mediante películas, mediante revistas, que me hicieron pensar cosas, que me hicieron apasionarme por la ciencia y la tecnología desde muy chico, desde los 10 o 11 años. Y digo, lo destaco mucho porque a veces uno piensa que la profesión o lo que te gusta, que en mi caso fue toda mi vida, una profesión en la tecnología, uno tiende a pensar que es algo que un profesor en el colegio, que tu papá, que tu hermano, que tu vecino. Yo no tuve nada de eso, no encontré la motivación por ese lado, porque también vivía en un lugar donde no tenía compañeros de la cuadra que fueron a la universidad o cosas así, y sin embargo encontré, gracias a la tecnología, encontré la tecnología gracias a la ciencia ficción, ¿no? A ver películas, por ejemplo, como, no sé, War Games, o ver, Robocop o Terminator, más clásicos así, me hicieron pensar muchas cosas. La revista es muy interesante, siempre cuento lo mismo porque me parece que sigue siendo vigente, y en todo eso entonces siempre pensé de qué manera puedo devolver un poco todo eso que me dio la ciencia ficción a mí, y capaz divertir a alguien. Siempre pensé en chicos, en gente joven que se puedan divertir leyendo y meterse en un mundo nuevo, como para mucha gente es la inteligencia artificial. Si bien tiene 60 años, para mucha gente es nuevo. Entonces, cuando hace poco, por ejemplo, me invitaron a un colegio que los chicos habían trabajado durante 3 o 4 meses con mi libro, lo leyeron, me hicieron preguntas, y cuando estaba ahí y vi todos esos chicos habiéndose divertido, que me hablaban de los personajes, dije, wow, eso es lo que quería hacer. Y bueno, por suerte se dio bien. Buenísimo. Freddy, vos decís, voy a citarte en un par de frases, si bien estamos rodeados de máquinas y tecnología que rigen nuestras vidas, la mayoría del tiempo estos procesos son invisibles para la sociedad. Un poco lo que mencionaba Marta, y ese es el título de tu último libro. Y después decís, tiene que ver con lo que acabas de decir, la verdadera ciencia ficción es mucho más ciencia que ficción, y Claro. tiene mucho más que ver con el presente que con el futuro. Ahora, yo ahí veo una pequeña, diría, dicotomía, ¿no? Hay una buena parte de la sociedad que tiene una relación intensa, en muchos casos, y habitual con la inteligencia artificial. Mientras que hay otra, en particular las personas mayores, que lo sienten como algo más lejano, más difícil de entender. ¿Le podés explicar un poco a la audiencia, con palabras sencillas, cómo definirías vos el estado actual de avance de la inteligencia artificial y en qué medida incide hoy sobre la vida de las personas? Sí.
Si me dejaste, voy a responder un poco un comentario sobre eso al principio que me leíste, porque me interesa dar mi opinión sobre eso, en el sentido de que la ciencia ficción tiene mucho de ciencia. Coincido con ese comentario que yo mismo hice. Digo coincidiendo con lo que dije. Con vos mismo. Uno puede cambiar de idea, no está mal. Por supuesto. Yo estoy muy a favor de cambiar de ideas también. Pero digo, me pasó cuando estudié en Estados Unidos en el 2017. Estudié 4 meses en una instalación de la NASA que está en California, y tuve la oportunidad de estudiar ahí por una beca, lo cual me cambió la vida, digamos, en términos profesionales. Eh, Tuve la oportunidad de conocer a un autor que se llama Andy Weir. Andy Weir escribió varios libros, entre ellos el libro que se llama The Martian, El Marciano, la película que está Matt Damon, quizás la vieron, que se le olvida en el Marte. Tráiganlo de vuelta, le dicen a veces a la película también, como que vayan a buscarlo y tráiganlo, de eso se trata la película. Andy Weir era un programador, un tipo que vivía de trabajar con la computadora, y se obsesionó con Marte y empezó a escribir un blog sobre Marte, sobre datos técnicos de Marte, no sobre fantasía de Marte. Empezó a escribir sobre qué pasaría si pones una papa en la Tierra marciana. Entonces en el blog la gente le decía, no, no pasaría esto, pasaría esta otra. Empezó a construir conocimiento colectivo sobre Marte, técnico, de ciencia. Se volvió un experto en Marte. Mucha gente del Silicon Valley dice, es una de las personas que más sabe sobre Marte en el mundo. Y el tipo es un escritor, un programador. Después de que escribió el libro, una persona le dijo, ¿por qué no lo pones en Amazon? Lo puso a $1. Alguien lo descargó, le llegó a Matt Damon y salió la película. O sea, esa es la historia. La contó. Perdón, y vos justamente en relación a esto decís que la tecnología amplifica el conocimiento humano. Sí, obvio que sí. Fíjate este ejemplo, ¿no? Y también para mí me motivó un montón ver que una persona que no nació escritor, que no es del mundo de las letras, sino que es programador, que se interiorizó en un tema y que tuvo la vocación de divulgarlo y hacer que mucha gente se interese en entender qué pasa en Marte viendo una película o leyendo un libro, que es un libro muy riguroso científicamente. A mí me gusta esa ciencia ficción. Una preguntita en relación a esto. ¿Y cómo introducimos la tecnología en la educación? Bueno, la tecnología en la educación, yo no soy un docente de gente, de chicos de primario y nada de eso. Sí, en universidad, yo trabajo en San Andrés, donde estoy muy enfocado a gente que está en programas ejecutivos, MBA, Masters. Estoy haciendo mi doctorado ahora en informática también, me interesa el mundo de la educación, pero no soy un maestro de aula, entonces siento que no sé qué tanto puedo opinar de eso. Sí, puedo decirte que la UNESCO, por ejemplo, tiene estudios interesantes de recomendación de qué tenés que enseñar, o qué podemos recomendarle a un docente que está en un aula con un chico de 8 años, o de 10 años, o de 12 años. Es muy interesante ese proceso, y lo conecto con la pregunta anterior sobre qué es la inteligencia artificial. O sea, hoy la inteligencia artificial está en la mano de millones de personas cuando usan ChatGPT, cuando usan Midjourney para hacer imágenes. O sea, hay miles de inteligencias artificiales hoy, salen todos los días un montón, que te permiten hacer cosas muy específicas, pero el concepto de inteligencia artificial tiene 60 años. Claro. Y hay mucho más que una herramienta para enseñar en un colegio. Freddy, yo me quedé muy interesada porque en el libro incluís los 10 nuevos principios de la inteligencia artificial y me gustaría que selecciones 3 de los que te parecen a vos más importantes que conozca la audiencia. Me encanta. ¿Cuáles serían? Mirá, uno, acá en este ámbito que me gusta porque es un espacio para pensar, ¿no? Siempre escuché la cuestión de que hay determinadas habilidades cognitivas, como le dicen a las habilidades que está desarrollando la IA, que hacía el humano nada más antes, habilidades cognitivas, como por ejemplo escribir o ver algo en un video y encontrar algo dentro de una imagen, o hablar,
o interpretar una voz, ¿no? Todo eso lo está haciendo hoy la inteligencia artificial también. Entonces, a medida que desarrollemos más habilidades cognitivas que terminen siendo tareas complejas que hoy solo nosotros hacemos, como manejar un auto, o como cocinar o planchar, o lo que se te ocurra, va a haber muchas tareas que vamos a, en un momento para mí, a decir, si esto lo hace también la IA, ¿para qué lo voy a hacer yo? A mí que vivo en Adrogué, volver todas las noches, a veces cuando voy a Capital a trabajar, me es muy pesado, 1 hora y media de auto. Y si yo tuviera un botón que sea, llévame a casa, quiero dormir, lo usaría todos los días. Y lo que puede pasar a futuro es que imaginemos que el año que viene tengo un auto autónomo que se maneje solo y lo voy a usar 10 años y cuando quiera manejar no voy a saber manejar. A ese Ahora, principio, a ese sí, principio escucho, escucho. le puse principio de frecuencia de uso, por ejemplo, ¿no? Que es un principio donde de alguna forma la máquina debería, yo el auto debería querer usarlo y me diga, ¿sabes qué? Hoy te toca manejar a vos. O esta es Claro. una zona de ciudad, maneja a vos. Y de esa forma mantener nuestra habilidad cognitiva, en ese caso, eh, manejar. Pero eso llevarlo hoy a otros principios como el de calidad, que hoy la IA está aprendiendo de otra IA, entonces el texto puede ser de menos calidad, o el principio de transparencia, donde ves si estás hablando con un humano o una máquina, hoy quizás no lo sabes y quizás no notas la diferencia. Bueno, la IA debería avisarte de que es una IA. Perfecto, Vos perfecto. alertaste ahí, y eso me parece muy significativo, sobre el tema de la transparencia. Y en una nota que te hicieron, donde justamente te referís a Invisible, comentás la primera ley que hay en el mundo sobre inteligencia artificial, que es la ley de la Unión Europea, una ley, una norma sumamente importante, porque estamos hablando de un conglomerado de países que después de Estados Unidos y China posiblemente sean los más avanzados en todos los temas, incluyendo la inteligencia artificial. Ahora, esta alerta que vos haces, ¿por qué no la desarrollás un poquito más? Este tema de hablar con alguien que no sabe si es persona o robot, o utilizar un servicio de IA que no sabes de dónde sacó la información y que por lo tanto también puede tener un sesgo, te puede llevar. ¿Qué pensás de todo esto? Sí, tal cual, la ley esa creo que nos va a organizar un poco en estas cuestiones. Hasta ahora venimos, imaginemos construir, es como manejar en tu auto en una ruta que no sabes a qué velocidad máxima puedes ir, o si es doble mano, vas a hacer Ujú. lo que puedas, vas a manejarte por criterios. Pero no siempre todos tenemos los mismos criterios o no todos tenemos, eh, digamos, una base como para decidir qué estamos haciendo y qué no. Digo porque hay recomendaciones de usos éticos de IA, por ejemplo, el de la UNESCO, que tiene un par de años, o hay otros, pero no son leyes. Entonces terminamos todo basándonos en lo que querramos hacer o lo que nuestra ética profesional nos diga. Y eso puede ser riesgoso, dejarlo tan en el aire. Abierto. Claro, en cambio la IA, el acta de IA de la Comunidad Europea, que entiendo que va en los próximos 2 años a ponerse muy fuertemente en práctica. Todavía no está aprobada final, si mal no recuerdo, no vino noticia de que esté aprobada final, está preaprobada. Y ellos lo que hicieron fue un ejercicio de pensar cuáles son usos de la inteligencia artificial que puedan ser de riesgo para los humanos. O sea, Claro, son lo que se menciona en la ley como aplicaciones prohibidas, ¿no? claro, ellos dijeron, va a haber aplicaciones de alto riesgo, aplicaciones de riesgo medio y sin riesgo. Las de alto riesgo, incluso va a haber algunas que están directamente prohibidas. Otras que van a tener que ser auditadas por ser de alto riesgo, pero no prohibidas. Por ejemplo, imagínate una aplicación en el mundo de la salud que diagnostique una enfermedad. Bueno, son de altísimo riesgo. ¿Puede ser que sea algo que nos sirva, que esté bueno tenerlo? Sí, puede ser. Tenemos que entender cómo lo hace. Ahí entramos con una cuestión de la explicabilidad, que es uno de los 10 principios que puse en mi libro, la explicabilidad al menos débil, o sea, entender, aunque sea levemente, qué está pasando en un algoritmo. En el caso de la salud, hay que entender en profundidad cómo está decidiendo una red neuronal artificial, digamos, ¿no? Ujú. Tenés de alto riesgo, tenés de riesgo medio, tenés de bajo riesgo. Entonces, en todo Y eso, las aplicaciones prohibidas, ¿cuáles serían? Algunas, por por ejemplo. ejemplo, por ejemplo, hubo países que usaron
el computer vision, la visión artificial, el reconocimiento de rostros para ver si un chico entrando a un colegio estaba feliz o no. O, por ejemplo, se han usado sistemas de inteligencia artificial para enviarles una notificación a gente que fue a una movilización, una marcha, diciéndoles, vos fuiste a esta marcha, ya lo sabemos, ¿no? No podés ir de vuelta, ¿no? Son, Intimidación. exacto, violaciones de la privacidad tremendos. Bueno, esos son algunos ejemplos, pero bueno, va a haber seguramente otras cosas nuevas que van a surgir en todo este análisis, porque va a haber casos que yo pienso que vamos a tener que analizar bien, o que esta gente va a tener que analizar bien. Por ejemplo, querés crear un muñeco, un juguetito, que el otro día lo ponía de ejemplo, un osito de peluche que tenga tu bebé, que tenga inteligencia artificial y que pueda, no sé, conversar con ese bebé para enseñarle un idioma. Por ahí está bueno, Ah, es divertido, pero y hay que ver qué le dice, si las palabras que usa son cosas que vos le enseñarías, o cómo entendés todos esos límites. Ahí hay grises, ¿no? Y todo lo que está relacionado a salud, educación, niñez, tiene que estar muy, muy controlado, y son ámbitos nuevos de exploración. A mí me eh, gustaría, dale, dale, dale. Tom, yo le iba a hacer una referencia a un tema que me parece muy eh, tratado con respecto al temor que da la inteligencia artificial en cuanto a la protección de los trabajos o al avance que puede tener dejando trabajos de lado. Hay un informe reciente, un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional sobre temas como la transformación del mundo laboral, cómo reducir el impacto de la inteligencia artificial en los empleos, cómo generar políticas fiscales, repito, el Fondo Monetario Internacional lo dice, cómo generar políticas fiscales que promuevan una distribución más equitativa de los beneficios derivados de la inteligencia artificial y en suma cómo deben actuar los países ante el avance de la IA. Todo esto que vos planteás, en la Unión Europea se consiguió una norma concreta. ¿Vos pensás que hay alguna chance de proteger el empleo con un acuerdo global respecto de esto? ¿Será posible? Sí, igual la ley esa no está relacionada a protección del empleo, ¿eh? Está relacionada digamos, el fin último que busca para mí es que el impacto de la IA en la vida sea positivo. O sea, está buscando eso, no que la Ujú. gente no pierda el empleo. No tiene esa visión. Hoy, y está bueno sacar el tema, me parece, porque se generó toda una conversación de eso de inteligencia artificial como polo de inteligencia artificial en Argentina, como el posible polo, ¿no? Y se armó toda una conversación con eso, que está bueno tenerla, me parece. Esto que hay dos países generando IA, que son Estados Unidos y China. Está Europa tratando de legislar y entender un poco más. Y está el resto del mundo viendo la película. Eso es lo que está pasando hoy. No hay otra historia. Ni siquiera Europa está generando IA. Estoy Ujú. hablando de las grandes aplicaciones que usa el mundo, ¿no? Después, yo tengo una empresa que construye IA, que se llama Rocking Data, que le vende construcciones de IA a un montón de empresas en el mundo. O sea, no es que no se están haciendo, lo estamos haciendo de Argentina incluso, muchos proyectos, pero no proyectos megamasivos como un chat GPT. Esos proyectos megamasivos los están haciendo o Estados Unidos o China, no otros países. Entonces, bueno, cuando hablas de la distribución de los beneficios de la IA, si te estoy diciendo que hay dos países solos generándolo, ¿cuál es el análisis que podemos hacer? Y es difícil distribuir de esa forma. Eh, pero bueno, hay un montón de proyectos, como te decía, que van a ir creciendo, saliendo todo el tiempo, en toda Latinoamérica, como ya pasó en otras revoluciones con Internet. Internet básicamente es Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, hay un montón de plataformas, productos, servicios basados en Internet que se han creado en Latinoamérica que son muy valiosos. Caso Mercado Libre, por decirte un caso. Claro. Entonces, bueno, una cosa es la creación de modelos fundacionales como estamos hablando de ChatGPT, y otra cosa es generar valor usando IA. Eso sí es algo que hay que prestar atención fuertemente, me parece. Yo querría volver, Freddy, a tu libro, porque recuerdo que cuando presentaste el libro anterior y te invitamos acá a la radio,
vos contaste cómo empezó el libro, que empezó en un sueño y hiciste todo el relato de la producción. Sí. ¿Cómo empezó? Y pregunta que sumo, ¿cuál de los 7 cuentos es tu preferido? Uno siempre tiene un preferido. Buena pregunta. Siempre se lo pregunto a todo el mundo que lo leyó. Eh, Más porque estoy pensando otras cosas a partir del libro, cosas más multimedia, ¿no? Siempre lo pensé así. De hecho, cuando cuento cosas del libro, cuento en la escena qué tal, porque yo me lo imaginé como una película. Ujú. Canta el mundo del cine, como se darán cuenta, y me lo imaginé como cosas audiovisuales. ¿Y cómo surgió? La verdad que lo tengo en la cabeza el libro desde que terminé el otro. De hecho, me acuerdo puntualmente que dije, no quiero, cuando terminé el otro libro y lo lancé y todo, dije, no quiero pensar más en ponerme a escribir, quiero descansar, y creo que al mes ya estaba escribiendo algo del segundo libro. O sea, todo lo que dije que no quería pasó, y porque es así, pero igual, no sé cómo lo ven ustedes, pero las ideas para mí tienen como, es como si fuese, no sé, hacer crecer un jardín. Pones una semillita, ves qué pasa, pensás, esperás, se lo contás a alguien, escuchás qué te dicen. Yo lo trabajé así a este libro, por eso me llevó un año más o menos de escritura, y un año de pensarlo yo, digamos, en el auto, en un viaje, charlando con alguien. O sea que yo creo que 2 años fácil me llevó. Y, y salió por una idea concreta que tuve, que, que fue medio como una mezcla también, se me mezcló con sueños, con cosas que imaginé de música. Es uno de los relatos que está ahí, que se llama Figuras del Tiempo, que se me cruzaron varias ideas locas. Se me cruzó como la cuestión del manejo del tiempo y cómo los modelos predictivos funcionan. La inteligencia artificial es muy buena prediciendo comportamientos, prediciendo cosas que van a pasar. Y no es la única cosa que predice la IA, porque tenés, no sé, ¿viste las figuras del tiempo, los del clima que te predicen con el cambio de color? Sí. Ujú. Bueno, encontré la historia de también la primera persona que empezó a hacer el pronóstico del tiempo. Te hablo cientos de años para atrás, la puse la historia en el libro, es muy interesante. Como la primera persona que intentó salvar la vida de pescadores que se ahogaban porque salían y los agarraba una tormenta y se morían. Y el tipo empezó a mirar el clima y qué pasaba con tanto viento. No sé, tormenta. ¿Qué pasaba? Empezó a hacer como una tabla, empezó a hacer análisis de datos, para pronosticar tormentas y predecir el cambio, o las tormentas que ocasionaban muerte de gente. O sea, nació así, o sea, los modelos predictivos del clima. Entonces, todas esas cosas se me fueron llevando a ideas del primer relato, y después salieron otros. Y mi favorito es uno que en realidad son como dos relatos en uno, que es una historia que me imaginé de típica película de catástrofe natural. Catástrofe natural, me encantan esas películas, son dramáticas, pero me gustan. Tipo, aparece, cae un meteorito y ¿qué hacemos? ¿No? Y le puse, el día que se llenó la nube, que mucha gente por ahí no está en su cabeza la cuestión de que todo lo que hacemos en IA va generando datos que se van guardando en un lugar, capaz que en un data center en Noruega, que está súper frío, y se guarda la data que vos le preguntás algo a ChatGPT y eso está grabándose en algún lado, existe en una nube. Entonces hoy tenés todo basado en datos que están en una nube. ¿Qué pasaría si un día se llenara? No podríamos hacer nada, no podríamos tener esta call, no Una podríamos... creo que ultimísima pregunta. Estos días vi con un par de nietos la película Intensamente 2. No sé si vos las viste, la No, no la vi. Intensamente 1. ¿No la viste? No, no, no. No, bueno, anda a verla porque es para grandes y para chicos, No ¿eh? miro Pero dibujitos. Una máxima de no mirar dibujitos. está basada esencialmente en el tema de las emociones. La pregunta es, ¿cómo Sí. se llevarán la inteligencia artificial y las emociones? Una pregunta fácil dijiste para ir Claro, para cierre. Como cierre es una pregunta fácil. Tal cual, tal cual. como para pensar rápido, ¿no? Eh, no soy especialista en emociones, pero
Lo que hoy sí está haciendo la IA es simular eso. Eso ya lo está haciendo hoy. O sea, eh, por eso puedes tener textos muy empáticos o respuestas muy empáticas desde una plataforma como ChatGPT u otras, pero no quiere decir que tengan un sentimiento o una emoción. En términos humanos, no hay chance de que puedan hacer algo igual. Pueden tener modelos que representen una emoción, sí. Puede que lea la emoción de nuestras caras, sí. De nuestras voces, también. Eso lo pueden hacer a la perfección, porque tenemos patrones de comportamiento que una inteligencia artificial va a poder detectar. O sea, si estás, Claro. como decía el ejemplo de chicos en los colegios o empleados en una empresa para ver si están contentos o no, pues eso lo puede hacer tranquilamente, ¿no? Con un margen de error, por supuesto, pero lo puede hacer. Ahora, la inteligencia artificial, el concepto que más me gusta a mí es inteligencia computacional, que sería, tenés la inteligencia humana con todo lo que nosotros conocemos, las emociones, los diferentes tipos de inteligencia, y tenés la inteligencia algorítmica, inteligencia computacional. Las máquinas son pedazos de código de programación que aprenden de los datos, que puede ser tu voz, tu ojo, tu forma de escribir en el teclado, tu forma de caminar, va identificando patrones y con todo eso podría crear simulaciones de emociones cada vez más avanzadas, pero no son las emociones humanas como nosotros las conocemos. Freddy Vivas, te agradecemos enormemente tu participación en el programa. Seguiremos charlando. Yo me quedo con una palabra que en este programa usamos muchísimo todo el tiempo, que es transparencia. Y que vos la utilizás muy bien, porque efectivamente con semejante poderío y semejante futuro, además del presente de la inteligencia artificial, es fundamental que quienes la creamos no terminemos siendo sus víctimas, ¿no? Como vos decís de alguna manera en varias intervenciones. Totalmente. ¿Eh? Bueno, gracias por el espacio para charlar tranquilos y con tiempo, que eso vale mucho hoy en los medios y todo, así que gracias por la invitación.